que ustedes lo han escuchado, entonces no creo que sea nuevo. Simplemente hay que consolidar esto un poco en esta introducción de lo que es Big Data. O sea, hoy hablamos de lo que es el mundo digital y prácticamente estamos encontrándonos, enfrascándonos en lo que es el término de lo que es economía digital. Creo que no es novedad porque todos estamos ya prácticamente digitalizado, mucho más hoy con el problema que atravesamos, ya todo lo hacemos digital, el delivery y todas las cosas lo estamos viendo de manera digital. Entonces, nos gobierna una economía digital. ¿Qué más nos gobierna? Nos gobierna una economía basada en datos. Hablamos de la economía de datos. Cada vez más y más datos para producir información. ¿Qué más nos gobierna? Un mundo de comunicaciones, una economía de las comunicaciones. Vivimos 24 horas comunicados, es más, esta conferencia es prácticamente una comunicación. Y de esta manera, cada vez tenemos mayor información. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que necesitamos procesarla, necesitamos almacenarla, y si lo hacemos de la manera tradicional, no estamos en condiciones. Ahí es donde nace este concepto de lo que es Big Data. Entonces, ¿por qué será esto? Este concepto, como dijimos, de las economías, las empresas generan datos, las empresas generan volumen de información. Muchas empresas llevan años en el mercado y tienen inmensas cantidades de información, inmensos volúmenes de información. Por lo tanto, sus sistemas tradicionales, inclusive algunos han migrado a un data warehouse y no pueden soportarlo. Entonces ahora ya ven soluciones de Big Data. Y el Big Data inclusive ya encuentra su soporte con la nube, con el cloud. Entonces, un pilar que origina esto de lo que es Big Data lo tenemos en las organizaciones. ¿Dónde más tenemos este pilar? En el Internet, las redes sociales, el mundo interconectado. Aquí encontramos una variedad de información de todo tipo. Ya creo que eso no es novedad, lo que las redes sociales. ¿Qué más tenemos en información? Por ejemplo, otro pilar tenemos el Internet de las cosas. Internet de las cosas, los televisores, bueno, las mismas computadoras, ahora los vehículos, las maquinarias. Por ejemplo, en el sector minero, las maquinarias antes, por ejemplo, si fallaba la máquina, el chofer era el responsable de decir, me está fallando la máquina, tal parte del motor, ¿cierto? Y entraba a mantenimiento para que le den su revisión. Hoy, si ustedes de repente tienen algo de conocimiento en el sector minero, deben verlo, que la mayoría de la maquinaria pesada es una computadora. De tal manera que simplemente se monitorea la computadora y ya saben cuál es el problema. Por ejemplo, esa es parte de Internet de las cosas. Hoy que vivimos el problema, se estarán haciendo investigaciones, experimentos, todo eso genera información. Hoy con el problema que tenemos, me imagino que científicos están haciendo investigaciones, experimentos, y esos son datos, que ingresan, datos que salen, y todo eso es parte de esta inmensa cantidad de datos, seguro para una empresa que tiene que procesar. Cuando tenga que procesar, entonces ahí nace el término de Big Data, porque las herramientas no permiten manejar esa información. Entonces, como alternativa para procesar esta información, ¿qué nace? Nace Hadoop. ¿Por qué? Porque Hadoop tiene una nueva arquitectura en hardware y en software que permite hacer ese procesamiento. Él trabaja con procesamiento, almacenamiento y procesamiento distribuido. Entonces, es ahí donde Hadoop, con esta nueva infraestructura en hardware y en software, hace su aparición para dar soporte al manejo de estas cantidades de información. Entonces, ¿qué es Hadoop? Hadoop es un framework, un software, un framework, que como le mencioné, basa su potencia en lo que es almacenamiento y procesamiento distribuido de datos. ¿En qué lo hace? Lo hace en clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son conjuntos de computadoras. Hadoop
se instala o se compone de clúster de computadoras en el que hace su procesamiento y su almacenamiento de manera distribuida. Hadoop por eso tiene estas fortalezas, lo que hablamos de almacenamiento. ¿Y qué hace? Es, a través de un sistema de archivos, hace el almacenamiento de manera distribuida y paralela de datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Otra fortaleza que tiene Hadoop, almacenamiento, procesamiento, que también el procesamiento lo realiza de manera paralela. La flexibilidad, porque Hadoop procesa los archivos en batch. Por lo tanto, al ser en batch, se toma su tiempo para dar una respuesta. También tiene esta característica, esta fortaleza que es tolerancia a fallos. Cuando nosotros grabamos un archivo en Hadoop, lo grabamos por triplicado. Cualquier cosa lo estamos grabando por defecto lo estamos grabando por triplicado. Obviamente se puede configurar para que se graben más nodos o menos nodos, pero por defecto son tres copias que se realizan de un archivo. Yo copio un archivo, Hadoop automáticamente lo está replicando 3 veces. Entonces, por eso es que maneja ese tema de tolerancia a fallos. Hace 3 copias de tal manera que si falla uno, automáticamente entra a tallar la otra copia. ¿Y quién gobierna esto? El tema del maestro, el node, que es el que se encarga de administrar todo esto, el procesamiento, para que determine qué nodo falló o qué nodo no falló y escribir o leer la información del nodo correspondiente. Otra fortaleza que tiene Hadoop es el crecimiento, la escalabilidad. Nosotros tenemos una computadora y la computadora, cuando queremos hacerla más potente, probablemente le demos más disco, más memoria, más CPU, ya depende de nosotros. Y si hablamos de una computadora y si fortalecemos el tema de disco, el tema de memoria, estaríamos hablando de un escalamiento vertical. Pero con Hadoop no sucede eso. Con Hadoop, si yo quiero crecer, ¿qué hago? Le pongo una computadora y esa computadora tiene memoria, disco, CPU. Entonces, yo, si quiero crecer con Hadoop, empiezo a agregar más computadoras y por eso se llama crecimiento horizontal, porque agrega nodos, agrega computadoras a los clústeres. Una arquitectura física de cómo vería yo Hadoop. Hadoop se compone, como le decía yo, de nodos. Un nodo 1, nodo 2, que es una computadora completa que yo la puedo destinar a la arquitectura de Hadoop. Y este conjunto de nodos se llaman rack. Y puedo armar más rack y eso va a determinar o va a estar determinado de acuerdo a la arquitectura que yo implemente. Y el conjunto de todos esos rack me componen lo que se llama el clúster. Y cuando Hadoop, por ejemplo, hablaba de que era tolerante a fallas, Hadoop coge 3 nodos de esos rack y los empieza a grabar. Por ejemplo, coge un nodo del rack 1 y lo graba una parte en el nodo 1, una parte en el nodo 2, y la otra podría grabar, por ejemplo, en el rack 2 en el nodo 1. Entonces, eso es tolerancia a fallos. Y Hadoop maneja esta arquitectura justamente para soportar ese tema. Hadoop como tal, como software, está basado su core en 2 pilares fundamentales, 2 ejes fundamentales. Ya algo habíamos comentado, que es el sistema de archivos y el motor, o que es el sistema operativo de procesamiento, que es el MapReduce 2 o YAR. Entonces, el HDFS, ¿qué es? Ese es el sistema de archivo distribuido que se encarga de fragmentar los archivos. Lo fragmenta y lo graba en varios nodos que, como les comentaba, por defecto 3 copias, y es el que permite hacer el trabajo del nodo esclavo, maestro esclavo. ¿Y qué es el engine, el MapReduce
2, que sería el YAR. Llámese como el sistema operativo. ¿Qué hace? Gestiona recursos, hace el control y seguimiento de los procesos, es como un sistema operativo del mismo Hadoop. Es la versión MapReduce 2. Ahora, antes Hadoop manejaba solamente MapReduce, que sería la versión 1. Hoy se cambió, ya no es MapReduce, sino, perdón, sí puede ser MapReduce, pero es MapReduce 2, que se llama el YAR, es la migración. Eso es el core de lo que es el Apache Hadoop. Dos componentes principales, el sistema de archivos y su motor YAR. Ahora, Hadoop se apoya en varias herramientas que permiten que ese tema de Big Data, el mismo Hadoop, se haga más potente. ¿Qué herramientas tenemos? Hive, por ejemplo. Hive es el Data Warehouse en Hadoop. Es la aplicación que me permite hacer un Data Warehouse. El Ambari me permite monitorear todo el sistema Hadoop. Cluster, servicios, alarmas, de todo me permite hacer el Ambari. El OSI, que me permite, por ejemplo, planificar los jobs que yo cree, me permite hacerlo así. Y así, esta pila de Hadoop permite o hace más potente a Hadoop. Son herramientas específicas que ayudan a que Hadoop se vuelva, digamos, de una u otra manera tenga un mejor comportamiento o mayor opciones al momento de hacer aplicaciones. Tengo SQL, por ejemplo, para la integración de datos, para hacer mi carga de datos, y así. Tengo Cassandra, una base de datos documental, igual un HBase, tengo un Fluke también para integración de datos en tiempo real, un PIC, un lenguaje de programación. O sea, estas son una muestra. Hay infinidad de herramientas que hacen que Hadoop se vuelva más funcional, de más potencia. Si yo quiero ver a Hadoop en un mapa como tal, integrando todo lo que hemos hablado, yo lo vería así. En el nivel más bajo tenemos el sistema de archivos. En el administrador de recursos, el YAR. En el framework de procesamiento, el MapReduce 2. Ahora, cuando yo utilizo una aplicación, por ejemplo el Hive, que hago una aplicación de Data Warehouse y hago una sentencia HQL, de inmediato, esta sentencia HQL se va a convertir en un MapReduce 2 y ese MapReduce 2 va a ir allá, si es para grabar, y va a grabar en el archivo, en el sistema de archivos, en una secuencia. Y ahí trabajan todos esos componentes, trabajan para Hadoop de tal manera que todo lo haga más funcional. Entonces, una vista de cómo yo veo la integración de los componentes y la pila de aplicaciones de Hadoop sería esta. Y en la parte superior está dibujado el Ambari, que sirve para monitorear lo que es todo el sistema de Hadoop. Vamos a entrar a la demo y para eso tenemos una máquina virtual. En esta demo lo que vamos a hacer es uso del sistema de archivos HDFS. Es una máquina virtual Big Insight de IBM que tiene un sistema de archivos ya integrado ahí, que es el HDFS, y vamos a entrar para hacer una pequeña demo de lo que veremos en el curso. Ya tengo ya ingresado, acá está mi máquina virtual. Como siempre, yo ingreso desde una sesión PuTTY. Ya también tengo habilitada mi sesión PuTTY. Y desde una interfaz web para monitorear todos los componentes que componen Hadoop. Vamos a hacer ahora la demostración del uso del manejo de archivos. Yo puedo crear
Archivos, puedo borrar archivos, pero en el sistema HDFS. Hasta el momento, cuando yo me he conectado, ya estoy conectado, hasta ahí yo estoy en Linux. Yo estoy ahí trabajando en Linux, no hay novedad. Muchos de ustedes me imagino que ya tienen un conocimiento de estos sistemas operativos, y cuando yo ya trabajo con HDFS es una aplicación que se ha montado sobre el mismo sistema operativo Linux. Y entonces yo ahí ya tengo dos sistemas de archivos. El sistema de archivo local, que sería el de Linux, y el sistema de archivos HDF, que es a donde vamos a entrar y donde vamos a trabajar. Entonces, nos ayudamos del sistema de archivo Linux para entrar al sistema de archivos HDF. Tiene los comandos por defecto, estándar, perdón, los comandos estándar. Yo quiero ver los comandos que maneja, le doy HDFS, DFS y me da toda la relación de comandos HDFS que yo trabajo. ¿Se acuerdan del CAP? chmod, chon, copy from. Esto se les parece conocido para asignar permisos. El chmod, el chon, que lo maneja Linux. O sea, hay una similitud entre lo que es Linux y lo que es el HDFS a nivel de los comandos, pero tiene sus variaciones o tiene su propia sintaxis que justamente vamos a hacer la demostración. Entonces, si yo quiero visualizar mis archivos, utilizo siempre la palabra HDFS, DFS, -ls. Veo el directorio raíz. El ls me imagino que a ustedes les es familiar por el sistema de archivo Linux. Y cuando voy a trabajar con el HDFS, con el siguiente comando. Y lo que estoy viendo en este momento en la pantalla de PuTTY es la lista del directorio de raíz de todas las carpetas que componen el HDFS. Y así como hay eso, yo puedo crear carpetas. Por ejemplo, voy a entrar a User. Voy a visualizar qué tiene User. El ls. Vamos a crear una carpeta, así como lo creamos con Linux, acá también lo creamos con el mkdir, y tenemos esa carpeta en usuario. Yo voy a crear una carpeta, y este comando debe ser familiar, mkdir. Mkdir, por ejemplo, voy a crear mi carpeta. Me ha salido un tema de acceso porque el tema es, el grupo es HDFS. Vamos a entrar con un usuario HDFS para no tener que estar cambiando. Y ahora sí, vamos a copiar, vamos a crear carpeta HDFS. Voy a crear una carpeta dentro del directorio user, una carpeta que se llame RBM. Y si lo quiero visualizar, mi carpeta que acabo de crear, ahí está la carpeta que acabo de crear. Aquí está la carpeta que acabo de crear, la carpeta RBM. Ahí la pueden ver. Igual puedo crear otra carpeta, o sea, y de esa manera a ustedes se les debe hacer es un tema de familiarizarse. A veces caemos en un poquito en el dilema, ¿dónde estoy? ¿En el local o en el HDFS? Para estar en el HDFS sí o sí tengo que anticipar el comando HDFS DFS.
Eso sí hay que tenerlo muy presente. Acabo de crear otra carpeta y lo volvemos a visualizar con el edit. Así como he creado una carpeta, también puedo borrar una carpeta. O sea, los mismos comandos, a ustedes les debe ser familiar esto. Voy a borrar esa carpeta. Acabo de borrar mi carpeta. Si lo volvemos a visualizar, ya no debería estar esa carpeta RBM. Ya no está. Y ahora yo voy a copiar una carpeta. Ahora vamos a ver que puedo copiar una carpeta. Voy a copiar archivos. Por ejemplo, voy a copiar mis archivos de esta carpeta, que es de local. Entonces, siempre, como les dije, para copiar, para trabajar en HDFS, siempre la palabra HDFS, DFS, utilizo el comando put, de dónde voy a copiar, del directorio local, ¿qué voy a copiar? Todos los archivos, o por ejemplo, carga, ¿y dónde lo voy a poner? En mi usuario, en mi carpeta HDFS. ¿Dónde lo voy a copiar? En user RBM. El HDFS está user RBM. Estoy copiando mis archivos desde mi directorio local a mi directorio HDFS. Estoy copiando un archivo específico. Si quiero copiar, por ejemplo, todos los que empiecen con FT, igual se utilizan los caracteres comodines y lo voy a copiar a user RBM file. Y si yo quiero, una vez que termine, lo visualizo donde lo he copiado, igual el comando HDFS, ls. Y lo vamos a ver en... Y ahí deben aparecer los archivos que acabo de copiar. Ahí lo vemos. Como les digo, es un sistema de archivos. Nos soportamos de Linux, es un sistema de archivos. Algunos comandos son similares. Ya es un tema de familiarizarse nomás en la sintaxis. Vamos a crear una carpeta file dentro del HDFS. Para trabajar con unos archivos de HAL. Para trabajar ya una aplicación de HAL. Hasta aquí lo que hemos visto es el HDFS. Y ahí está mi carpeta que acabo de crear. Ahí está la carpeta HAL. Adelante, los que recién están llegando. Hoy vamos a pasar ya a ver la parte de lo que es el Ambari y lo que es el HAL para ir avanzando con este taller. Entonces, yo les había comentado que esto es el HAL. Yo he ingresado, no sé si ustedes logran ver, a esta ruta que es... Ahí está. A esta ruta que es el dónde está el Hadoop. El Ambari es una aplicación web y desde ya lo primero que me da es la vista de un tablero donde monitorea cada uno de sus recursos.
cada uno de sus servicios. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Inicializar servicios, visualizar todos los servicios que tengo, detenerlos, ver algunas alarmas. Por ejemplo, aquí voy a ver el clúster, sí, pues el clúster de esta virtual que estoy trabajando. Mi dirección IP, mi rack. Cuando tengas más, en este caso es una sola máquina, cuando se tengan más máquinas aparece toda la lista de los IPs que componen un rack y el clúster. Entonces, eso es para monitorear. Por ejemplo, acá este tablero me dice el espacio en disco que tiene el Hadoop. Y así, por ejemplo, acá me dice el Datanode que está con vida. Puede ser que haya de repente un Datanode de la réplica, que de repente esté abajo y lo puedo monitorear por acá. Y así, todo esto depende ya de cuál es la necesidad. También por acá puedo yo entrar a las configuraciones, por ejemplo, entro al HDFS y entro a todo el sistema de configuración del HDFS. Puedo cambiar los parámetros, ya depende de cada uno. Depende de la necesidad también que exista, o si no, simplemente para conocer todas las serie de parámetros. Por acá yo puedo administrar, monitorear todo lo que yo deseo. ¿Ya? Vamos a entrar a lo que es el Hive. Acá tenemos el Hive. Por ejemplo, yo tengo ya una base de datos creada que se llama banco transaccional y yo, el Hive maneja un sistema de consultas similar al ANSI SQL. Y acá se llama el HQL. Es similar, tiene los mismos comandos que el ANSI. Simplemente es un tema de denominación, dado que acá estamos trabajando en un entorno Big Data y en el ANSI, estamos trabajando, digamos, en los sistemas tradicionales, los transaccionales, los data warehouse. Entonces, pero de ahí las consultas son las mismas. Por ejemplo, yo quiero ver mis clientes. Estoy limitando a que me muestre 10 y ahí tengo todos mis clientes. Entonces, se utiliza una serie de, ¿cómo se llama? Una serie de comandos que son similares a los. Vamos a crear nuestra propia base de datos. Lo podemos hacer por este entorno o también lo podemos hacer por línea de comandos. Y en línea de comandos, aún más, lo podemos hacer en un entorno Hive o a través de Unix, de la línea de comando de Linux. Yo acá puedo poner mis comandos sin entrar al entorno de Hive. Por ejemplo, tengo unos comandos acá. Si yo quiero crear mi base de datos, comando create, una database, que es en el mismo SQL se maneja de esa manera. Quiero show table, show database, les debe sonar igual, algunos que manejan inclusive el PSQL de Oracle, los que manejan MySQL, show database, lo usan, use database, el use de la base para direccionarme a la base de datos, para crear una tabla, el create table, el tipo, o sea, es de manera similar. Pero lo que hace diferente es que todas las tablas que nosotros creemos lo va a grabar en el sistema de archivos HDFS. Y obviamente algunas particularidades propias ya de esta nueva tecnología. Pero a nivel superior es de manera transparente con las herramientas o la sintaxis que manejamos ya o que ya conocemos hasta ahora.
Si yo quiero crear mi base de datos por línea de comando sin entrar al file, utilizo este comando. Desde línea de comando de Linux, utilizo esto, por ejemplo. ¿Y qué es este TXT? Este TXT, lo que les mostré, tiene todas las sentencias ¿para qué? Para crear mi base de datos, para crear mis tablas. Si yo lo ejecuto acá, ¿y eso qué hace? Me facilita el tener que yo trabajar, o sea, lo hago de manera, un batch, digamos, un script, donde me facilita crear todo un entorno. Un entorno productivo, generalmente trabajas de esa manera, no estás creando uno por uno, sino ya prácticamente armas todas tus sentencias, todos tus scripts, y le da las condiciones o le da las indicaciones cómo debe procesar. Y ahí está creando, y ahí está haciendo el show database, y ahí está creando las tablas. Y si yo lo quiero visualizar, también lo puedo hacer por línea de comandos, pero voy a entrar al entorno high, a nivel local, a nivel de ¿cómo se llama? De línea de comandos, a nivel de high. Y así como lo puedo visualizar por acá, lo puedo visualizar por el entorno web. Ahí está la base de datos que acabo de crear. ¿Lo pude haber creado por acá, por el entorno web? También lo pude haber creado por acá. Pero lo he creado por acá. Y ahora vamos a ingresar datos. Yo quiero ingresar datos, utilizo estos comandos. Igual, lo puedo hacer por cualquier entorno. Lo voy a hacer por este entorno de high. No está. Me olvidé de copiar esto. Esta ruta voy a marcar acá. Esta ruta de acá, esta ruta es ruta HDFS. ¿Qué significa? Que yo debo estar en HDFS. Tengo que crear esa carpeta y voy a copiar mis archivos en esa carpeta, y sobre esa carpeta empiezo a hacer la carga de datos. Es una carpeta cualquiera, sino que yo le he direccionado a esta carpeta en particular, pero es una carpeta cualquiera. ¿Dónde tengo mis datos? Mis datos los tengo localmente todavía. Entonces yo lo voy a pasar desde mi local . Ahí está. Estoy pasando todos los archivos a mi carpeta HDFS High. Y si yo lo quiero visualizar, ahí están mis carpetas. Ahora, si yo quiero cargar mis datos, ya puedo ejecutar este comando
Obviamente, cuando ustedes, bueno, si tenemos la oportunidad de estar presentes en el curso, ustedes van a tener su máquina virtual en la que van a hacer todo esto. Lo mismo que me ven haciendo acá, lo van a tener, lo van a estar haciendo, lo vamos a estar haciendo de manera paralela. Vamos a ver la base de datos que acabo de crear, las que creé anteriormente, ahí está. Y vamos a usar la base de datos BD taller 2. Y ahora vamos a decir show comandos. Por ejemplo, ustedes me imagino que ya están familiarizados si ya sí han manejado el SQL, show table, el SQL u otra base de datos, ya manejan estos comandos. Entonces yo acabo de hacer la carga de datos a ventas staging. Y ahí están los datos. Ahora, yo por ejemplo voy a crear esto y lo voy a ejecutar por acá, por este entorno web. Voy a alimentar mis datos, productos, y sobre esto también lo ejecuto acá. O sea, y hay otras herramientas por las que yo puedo ejecutar, ¿no es cierto? Ahí está productos y yo hago el query de productos. Debería verlo por acá. Productos. Y ahí está. Y ahí me da los 10 registros de productos que yo tengo ahí. Entonces, entornos para trabajar, hay otros IDEs también para trabajar que se conectan al Hive, DB a Ever, creo, si no me equivoco, un entorno con lo que tú también puedes trabajar, o sea, y nada, de ahí también el tema, a mí cuando tengo bastante trabajo en particular, o bastantes temas de Hive, prefiero hacerlo por línea de comandos, hago las instrucciones, hago todo, y luego las instrucciones de ejecución, y me facilita mucho que se procese en batch. Lo empaqueto en uno solo y con las instrucciones hago que eso se ejecute de manera inmediata. Con eso me ahorro de estar entrando acá uno por uno, no sé. Si quiero en algo en particular para monitorear, probablemente al entorno web o al DBA, que me facilita eso. O sea, hay más entornos de Zeppelin, o sea, hay entornos para trabajar con el Hive. Bueno, eso es una parte de lo que vamos de lo que tocaríamos o abordaríamos en el curso de lo que es el Big Data, de lo que es el pack de Big Data, en lo que es Hadoop. No sé, hasta ahí estamos finalizando esta pequeña demo, y si hubiera alguna consulta, no sé, me la hacen llegar. Estamos aquí para, no sé, despejar alguna duda. Desde ahora, siéntanse en la libertad de hacer alguna consulta, alguna duda y nada. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas. Buenas noches, joven. Ingeniero, yo tengo una duda, verá. Sí, dígame. Yo una vez en una conferencia escuché que Hadoop permite, por decir, divide en bloques una cierta información, un CSV, por así decirlo.
Ah, Y ese SSV, o sea, lo divide en bloques. Y esos bloques, por decir, salen 8 bloques, 4 van para un clúster, y digo, 4 van para un worker y 4 para otro worker. ¿Es verdad o no? exacto, es verdad. ¿Por qué tendría que dudar de la conferencia? No, es verdad. Es verdad, y sí, efectivamente, mira, maneja el tema de replicación y en el tema de replicación maneja el tema de bloques. Si yo tengo mi archivo, como tú dices, un SCV, ese se divide, por ejemplo, en 3 bloques. Y el mismo archivo, y cada bloque se graba por triplicado, si es que lo ha dejado el valor por defecto. De tal manera que tú estarías grabando en 9 bloques en 3 nodos diferentes. Eso es verdad, lo que tú comentas, lo que has escuchado. Ese es el tema de tolerancia a fallos y es el tema de la replicación. Bueno, no sé si despejé tu duda. Sí, sí, por supuesto. Sino que lo que yo quería saber es cómo se llama esa configuración. Yo me acuerdo que la configuración de replicación es dfs.replicación y valor 3. Ah, no, sí, sí, o sea, hay el comando, está el archivo para que se vuelva a cambiar, o sea, eso sí, ni hablar, o sea, si me dices cuál es la ruta exacta, ahorita no lo tengo en mente, pero, o sea, es que hay, o sea, existe el comando inclusive para cambiarlo desde línea de comandos también, existe para que lo cambies, lo entres y lo edites al archivo también, pero sí, sí existe, o sea, eso no altera la forma como lo hagas. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias también a ti por tu pregunta. Bueno, aprovecho para comentarles lo que al inicio le dije. Esto es parte de un pack de cursos que dicta Galaxy como parte de un entrenamiento y va a estar formado por dos cursos, como les mencioné. Esta parte que es Hadoop, que obviamente va a ser 100% práctico, o sea, vamos a llevarlo en este tenor, en lo que es la teoría, de hecho, que va a existir. Esperemos hacerlo lo más corto posible y nos vamos a centrar en temas prácticos, en ejercicios y en talleres. Entonces, práctico, en esta tonalidad nos centraremos en componentes desde ya, por ejemplo, si vemos el HDFS, el Hadoop, vamos a ver todo un paquete más amplio de lo que son todo o la mayoría de comandos HDFS. Después vamos a ver el Hive, toda una funcionalidad de Hive, porque como les mostré, es prácticamente algo similar a una base de datos tradicional, pero no es una base de datos tradicional, se graba en HDFS, se graba en HDFS, en un archivo se graba, en un archivo HDFS, y lo podemos visualizar ese archivo. También vamos a ver de repente alguna configuración, algo que podamos modificar con el Ambari, y para hacer una carga de datos vamos a usar el Skew. También con aplicaciones. Son herramientas que finalmente no tienen mucho sentido si lo hiciéramos de manera teórica. Por eso hemos creído conveniente que esto lo hagamos 100, o bueno, 90% práctico. Algo de teoría tiene que haber para centrarnos en el tema, pero la idea es que esto lo llevemos a las aplicaciones. Esto es 100% práctico. Eso es parte del primer curso. El segundo curso, que sería el SPAR, que es, digamos, el complemento a lo que es Hadoop y que permite hacer procesamiento de información distribuido, lo veremos como un segundo curso, el tema de SPAR. Y ambos es un pack de lo que se llama Big Data. Bueno, aún no sé si alguno tiene una duda, igual estamos aquí para despejar. Y si no hay dudas, les agradezco mucho su asistencia, el haberme oído, y nada, estaremos dando ya por finalizado la reunión.